Hola muchachos, el chico, el capitán, ex capitán del ejército de Chile, Rafael Harvir, hay muchos pinochetistas en las Fuerzas Armadas, sobre todo en el ejército. Él fue uno de los que por lo menos la última vez que yo vi y me llegó por Twitter porque me estaban llegando continuamente sus mensajes, incluso sus peticiones para hablar con el ministro de Defensa que era Alberto Espina. El última vez era el número 27, que la 27 petición que hacía, y fue, él destapó de cierta forma parte el año 2015 cuando fue dado de baja ex capitán por haber realizado una denuncia a sus oficiales superiores del regimiento Octana por cobros indebidos y indumentaria militar, soldados conscriptos, escasos recursos en ese mayo del mismo año. De ahí empezó todo intentar hablar con el ex ministro de Defensa Espina. De la última vez, como le dije al principio, mandó la última carta, creo que hace como 2 semanas atrás, donde antes que saliera Espina, respecto pidiéndole una nueva audiencia. Hay varios testimonios de él que yo he visto, ha sido de cierta forma que le dijeron que se quedara callado, que de cierta forma, o incluso lo iban a cambiar a otros sectores. Bueno, al final terminó como siendo ex capitán. Entre sus comentarios que él da a conocer respecto a esa situación de sobornos dentro del ejército, dio una entrevista en la Radio USACH, que indicó: independientemente de los resultados de la audiencia, porque tengo que ser realista, es destacable que desborde el actual ministro le obtenga la reunión que había pedido anteriormente. Ha solicitado 32 oportunidades, ¿ve? Yo me había quedado en las 27. Al exministro del Ejército de Defensa, Alberto Espina, quien lo destituyó del ejército. O sea, Espina fue el que lo sacó del ejército. Según así, dentro de ese mismo contexto, denuncia que yo también tengo con la ministra Roxy Borg sobre 3 denuncias que tengo ante ellas. Indicó el ex capitán, afirmó que además, en virtud de lo anterior, le pediré a Desborde que deje sin efecto mi retiro. Por otro lado, en la imagen anterior de las Fuerzas Armadas, el ex ministro Alberto Espina, Harvey, señaló que hay facciones, que hay muchos pinochetistas en las Fuerzas Armadas, sobre todo en el ejército. Hay muchos familiares de los condenados de Punta Peuco, agregó. No sé si es para crear una polémica respecto a eso, o de cierta forma para decir, o justificar, no sé, o justificar de cierta forma que eso está sucediendo dentro de las Fuerzas Armadas. Pero eso de que hay ex militares, o militares activos, o familiares, que son condenados, que hoy día están en Punta Peuco y son pinochetistas, eso creo que no es raro, para mí no es raro. Y tampoco sería elocuente decir que sería importante respecto al caso de él, ¿ya? Porque él son dos cosas distintas. Él da a conocer de cierta forma de los abusos económicos, incluso de los gastos innecesarios, o en este caso en el regimiento de Tacna, es una cosa puntual. No tiene nada que ver con que solo el ejército es pinochetista, o de cierta forma no, pero de cierta forma él hace ese comentario. Cuando le hice la denuncia formal al ministro Espina, dice él, dando cuenta del espionaje en el ejército en contra de todos los denunciantes de corrupción que fueron en la operación del comandante en jefe actual, el Ricardo Martínez, que es el comandante en jefe del ejército, en coordinación con la inteligencia militar, el ministro no encontró nada mejor que entregarle esta denuncia al fiscal militar, que depende de su subordinado comandante en jefe, recriminó al respecto. La audiencia entre el capitán Rafael Harvey y el ministro de Defensa quedó agendada para el 2 de septiembre, ya por el actual jefe de Defensa de Chile. Ha sido bastante complejo este tema, incluso bullado, varios reportajes vistos respecto a eso. Dentro de esto viene la famosa la estafa que se hizo en el ejército por sueldos, por comisiones. Bueno, eso ya hay que verlo con la ministra Roxy Borg, que de cierta forma ella lleva causa respecto a eso. Pero me llama la atención que él saque un tema que la mayoría del ejército, porque él hace una diferencia. El ejército es de cierta forma la mayoría que son pinochetistas.
Recordemos que el comandante en jefe del ejército salió de ahí. Y no sería raro, por lo tanto, se mantiene de ese mismo contexto. Ahora, el pensamiento de los militares respecto a esta misma situación es de, yo no puedo juzgar, algunos pueden ser pinochetistas, otros no. ¿Ya? Pero creo que está de más decir por lo menos esa información. Él debe enfocarse a su caso, a la investigación que se lleva a cabo respecto al ejército, de la multimillonario de cierta forma de gastos y en comisiones, incluso gastos que deben justificarse y que nunca se han justificado hasta el día de hoy. Por eso es interesante que la ministra Ruth Senford lleva esta causa. Incluso ha dado varios testimonios respecto a eso, lo pueden encontrar en la prensa, cómo ha ido sucediendo este tema. Y lo que cuestiona él, de cierta forma, cuestiona nada menos que al actual comandante en jefe, que es Ricardo Martínez del ejército, que empezó una persecución respecto a eso, y especialmente hacia él. Como le dije, son 32, yo tenía, la última vez que lo vi eran 27 peticiones de, básicamente de otorgarle una reunión con el ministro de Defensa. Valen 32, ahora se le otorgó esa reunión. Ahora, el tema de si es o no es pinochetista el ejército, la verdad las cosas, yo puedo decir por una parte que sí, puedo decir una parte que no, y eso es cosa de conversar con los militares. Y tú sabes las posturas que van teniendo respecto a ciertos temas o a ciertas, cuando está más en intimidad, a ciertas circunstancias. Ellos pueden plantear libremente sus opiniones, pero abiertamente el ejército no ha reconocido, por lo menos, que son pinochetistas. Eso ya hay que tenerlo bastante claro. Pero a nivel personal, sí, a lo mejor algunos sí son pinochetistas y algunos sí son familiares de los que actualmente están presos en Pentapeuco. Eso es una realidad. La mayoría de los militares en Chile y en gran parte de los países, hay uno que se llama tradición militar, ¿ya? Se pasa de hijo a hijo, de abuelo. Bueno, tú te sabes las tradiciones familiares respecto a esta misma situación. Por lo tanto, no me parece raro. La Armada, por lo menos yo tengo más contacto con los chicos de la Armada. Ellos, por lo menos, nunca me han dicho eso. Yo ahí me lavo las manos como Pilato, pero nunca han dicho ellos eso. Pero sí, como dice Harvey, que el ejército específicamente es más pinochetista que las otras ramas. No sé, se lo dejo a ustedes en los comentarios. Quería traer esta noticia porque yo a Harvey lo vengo siguiendo hace rato, porque me llegan tweets de él, me llegan incluso las cartas que él va presentando al ministro de Defensa Espina cuando lo presentaba. Por eso yo le dije, me quiere la carta 27. Siempre fue presentando, siempre fue llegando noticias de él, siempre, incluso con su nombre, y bueno, y él en su Twitter personal, siempre me retuiteaba y me llegaba al tweet mío personal. Nunca había hablado de este tema del ex capitán, que de cierta forma denunció casos de irregularidad frente al ejército, y que de cierta forma, como él mismo dice, cuando hice la denuncia formal al ministro Espina, dando cuenta que y comenzó un espionaje en el ejército en contra de todos los denunciantes de corrupción, y que fueron operaciones del comando de jefe actual, Ricardo Martínez, en coordinación con la inteligencia militar. Ya, o sea, todos los que declararon o todos los que acusaron corrupción dentro del ejército, les pasó, según Harvey, lo que dice él. Así que traigo este video un poco para ver un poquito esta situación, porque es necesario por lo menos comentarla. Porque, le voy a repetir, a mí me empezó a enviar, a retuitear los mensajes que él escribía, dándolo público, y empezaron a llegar a mí, creo que del número 10, y después me perdí del 27, de las peticiones que hacía una y otra vez respecto al ministro de Defensa, y el ministro de Defensa siempre le dijo que no. Vamos a ver qué acuerdo o qué conversaciones llega con Desborde, que es el actual ministro de Defensa.